Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo voy a ser tu kinesióloga, me llamo Bárbara Ramírez. ¿Cómo te llamas? Marco. Bueno, Marco, te voy a pedir por favor que te saques la remera, las zapatillas y te sientes en la camilla, ¿sí? En una vista de frente observaremos los relieves normales, depresiones, edemas, reparos anatómicos en la búsqueda de asimetría del aparato locomotor. En una vista de perfil observamos las curvas naturales de la columna, la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis sacra. En una vista posterior vemos la relación entre el eje del cuello y los hombros, el eje central de la apófisis espinosa, la simetría del surco interglúteo. Para realizar la palpación hay que tener en cuenta la posición del paciente y el estado actual. Siempre prestar atención a alguna situación de dolor que pudiera manifestar el paciente, buscando posibles alteraciones patológicas que pudieran pasar desapercibidas. La maniobra se realiza a mano llena, digital, con una o ambas manos, superficial y o profunda. El objetivo es sentir si hay edemas, tumefacciones, sin olvidar la temperatura local. Si el paciente está sentado, de espaldas, puedo palpar las espinas ilíacas posterosuperiores y las crestas ilíacas, haciendo presión en búsqueda de dolor provocado. En la vista posterior tenemos las espinas ilíacas posterosuperiores que si colocamos nuestros pulgares en ellas y solicitamos al paciente que levante la pierna, controlamos la permanencia de la simetría entre ambas, o al contrario, se pierde la asimetría por la caída de la hemipelvis. Con el paciente de frente ubicamos las espinas ilíacas anterosuperiores y recorremos las crestas con las manos, buscando puntos dolorosos. Podemos identificar la simetría del ombligo, palpamos los trocánteres mayores, presionando con las manos y buscando dolor provocado. Con el paciente acostado boca arriba, ubicamos las crestas ilíacas, las espinas ilíacas anterosuperiores y desde allí nos dirigimos hacia el pubis. Realizamos la maniobra de compresión que produce dolor provocado cuando comprimimos las dos hemipelvis. Con el paciente de cúbito prono, localizo las espinas ilíacas posterosuperiores, recorro las crestas en toda su extensión, puedo palpar el hueso sacro y busco las proyecciones de la articulación sacroiliaca. Para el examen de la movilidad, solicito al paciente que realice una flexión activa de ambos miembros. Luego realizo una flexión pasiva. Lo importante de este examen es la búsqueda de patologías a través de las diferencias que pudiera existir entre ambas movilizaciones. Con el paciente
acostado en decúbito supino, realizo una rotación externa y una rotación interna. Repito lo mismo con el otro miembro inferior. Con el paciente en decúbito prono, fijo la pelvis y realizo una extensión de cadera. Repito lo mismo con el otro miembro. También en la misma posición puedo realizar una rotación externa y una rotación interna. Con el paciente sentado puedo realizar una rotación interna y una rotación externa. Si duele, es probable que exista una patología en la articulación coxofemoral. Para esta prueba, observo de perfil a mi paciente. Si el fémur está más adelantada que la otra pierna, significa que es más larga. Por el contrario, si me coloco de frente a ambas piernas y una rodilla queda más alta que la otra, significa que la tibia es más larga. Para esta prueba, realizo una flexión completa de cadera contralateral a la que se va a evaluar y con la otra mano localizo la columna lumbar controlando la rectificación de la misma. Observo la actitud real de cadera que se encuentra en extensión. Para esta prueba, debo flexionar la pierna del lado a evaluar. Luego realizo una hiperextensión de la cadera opuesta por fuera de la camisa. Si se despierta dolor posterior, puede ser portador de alguna infección inflamatoria o degenerativa. Esta maniobra combina los movimientos de flexión, abducción y rotación externa. Si se coloca una mano haciendo presión sobre la rodilla y la otra sobre la espina ilíaca anterosuperior y aparece dolor, indica patología en la articulación sacroiliaca. Para esta prueba, las caderas y las rodillas deben estar flexionadas y los pies apoyados. El examinador a los pies del paciente con los pulgares palpando el borde inferior de los maleolos mediales, se le pide al paciente que levante la pelvis. Posteriormente que descienda hasta contactar nuevamente la pelvis con la camilla. El examinador extiende entonces la rodilla y compara la posición de los maleolos. Para esta prueba, flexiono las rodillas de mi paciente dejando caer en rotación interna. Se considera positivo si se ve una asimetría, lo cual manifiesta una contractura del piriforme del lado menos descendido. Para esta prueba, elevo el miembro inferior en extensión completa. Si hubiera compresión o irritación del nervio ciático o de sus raíces, producirá un intenso dolor que se propagará por el miembro inferior. La contraprueba se realiza haciendo descender un tanto el miembro, con lo cual debería disminuir o desaparecer el dolor provocado. A continuación, se dorsiflexiona pasivamente el pie.
Si el dolor reaparece, se considerará de origen en el ciático o de sus raíces.